Hola, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario virtual que la Escuela Libre de Derecho ha realizado para discutir, platicar sobre la reforma judicial al Poder Judicial Federal. Para mí es un placer poder moderar la mesa, digamos que la mesa inaugural, una mesa que hemos intitulado Amparo, implicaciones prácticas de la reforma. Y me llena de placer presentar a mis colegas, que además son brillantes abogadas y abogados que conocen desde la perspectiva personal del ejercicio profesional las implicaciones que puede traer esta reforma al Poder Judicial Federal. Voy a presentar a las 4 panelistas en el orden en que van a intervenir y bueno, pues les platico un poco cómo va a ser la dinámica para que sepan de qué se va a tratar. La idea es que sea una mesa que con todo y la virtualidad permita que haya alguna especie de diálogo o discusión entre los mismos panelistas para que aprovechemos sus distintas visiones y sobre todo su formación. Por eso, pues voy a leer las semblanzas de todos en un solo orden y después ya les cederé el uso de la palabra. Trataremos de tener 2, 3 rondas, yo creo que 3 rondas si nos da tiempo, donde cada uno de ellos intervenga durante 5 minutos para posteriormente tener espacio para preguntas, respuestas y comentarios finales. Antes de presentar a nuestros ponentes, bueno, pues le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro rector, el licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz, quien inaugurará formalmente este seminario. Bienvenido, señor rector. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidos a Laura, a Luisa, al querido Javid. A Raúl. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Buen día. Eh, pues bueno, antes que nada, mi agradecimiento a Arturo Ramos como director del Centro de Investigación por organizar este foro. Esta es una reforma que pues ya desde hace varios años se ha venido platicando la necesidad de hacer algunos ajustes orgánicos dentro del Poder Judicial de la Federación y terminar de ajustar algunos otros que desde la parte orgánica puedan o no impactar en la parte sustantiva. Creo que muchas peculiaridades se dieron en el proceso de aprobación de esta reforma constitucional, muchas discusiones y muchas voces hubo alrededor de la gran complejidad que implicaba sacar una reforma de este tipo, inmersa, me parece, en una complejidad política muy fuerte. Y pues obviamente hubo muchas voces críticas, muchas voces disidentes en cuanto a si era necesaria esta reforma, si era necesario que se diera de manera aislada esta reforma, si abordaba todo lo que tenía que abordar, si los planteamientos que estaban hechos, no solo en la parte orgánica de creación de dos organismos que parecen evidentemente necesarios en dos temas trascendentales como es la Defensoría y la Escuela Judicial. La parte de precedentes generó también la parte sustantiva, un cuestionamiento, sobre todo por el aislamiento que se había dado y se ha dado durante muchos años entre la justicia local y la justicia federal. Y desde luego por el desconocimiento quizá de la gran brecha que existe entre la justicia local y la justicia federal. Y quizá que el Senado de la República y la Cámara de Diputados hubieran hecho a un lado la justicia local y las necesidades de implementar esta justicia local para seguir fortaleciendo una justicia federal que pues mal que bien va caminando, pues obviamente generaron muchas críticas, ¿no? El foro, de alguna otra manera, que siempre se había visto muy activo en todo este tipo de reformas desde el 2011, en donde hubo, pues obviamente, una reforma constitucional, tanto en amparo como en derechos humanos, los que participamos en aquel entonces en esa reforma, opinando o llevando algunas opiniones o textos a las distintas cámaras, pues vimos cómo hubo una gran interacción, un gran movimiento por incorporar muchas figuras jurídicas, ¿no? Que obviamente eran una opinión y una, digamos, producto, ¿no? De una pues discusión muy abierta tanto por parte del foro como por parte de la academia, como por parte de las escuelas. En fin, creo que fueron reformas incluso
muchas de las figuras incorporadas en 2011 como el interés legítimo o como, desde luego, los matices al principio de relatividad, pues fueron producto de grandes investigaciones desde hace mucho, ¿no? Desde hace ya un gran tiempo, que alguien que hoy desgraciadamente fallece, ¿no? Nos ha venido poniendo en los propios textos, que es don Héctor Fixamudio. La participación de grandes académicos como él que empujaron, y las escuelas de don Héctor Fixamudio que empujaron a que todo esto se fuera plasmando y el amparo se fuera mejorando como un mecanismo de control constitucional y el Poder Judicial Federal fuera un organismo que respondiera a las necesidades de control constitucional, pues evidentemente reflejaban esta conversación. Desgraciadamente, quizá por la rapidez y la necesidad o la imperiosa necesidad que había de emitir una reforma a este calado, pues estas discusiones y estas voces no fueron escuchadas del todo. Y por eso mi agradecimiento al director del centro que toma la bandera y abre un espacio para discutir, no sobre lo que pudiera hacerse, sino que la reforma constitucional trae, como todos sabemos, una implementación en normas reglamentarias muy importante, no solo los ajustes hacia la ley de amparo o la ley orgánica, sino la creación de muchas leyes reglamentarias, o por lo menos 2 o 3 leyes reglamentarias y varios acuerdos generales que se irán creando, en donde seguramente, pues a partir de este momento o del momento en el que sea aprobada la reforma constitucional, en definitiva, porque tengo entendido que todavía está circulando en las entidades federativas, pues desde luego que será muy importante que cuando el Congreso de la Unión retome la emisión de las leyes reglamentarias, o la Corte en el Pleno tome la emisión de los acuerdos generales, o el Pleno del Consejo de la Judicatura tome las opiniones, pues que se viertan en este y otros foros para que pues podamos seguir perfeccionando, que fue, y entiendo, así ha sido la voluntad de quienes iniciaron esta reforma y lo hicieron así. Así pues mi agradecimiento al director del centro por organizar este tipo de eventos, por abrir espacios a las ideas, al intercambio de opiniones. En específico, esta mesa, pues mi agradecimiento a la maestra Laura Márquez, a la maestra Luisa Conesa, a la vocal de la Junta Directiva, doña Claudia Aguilar, como siempre activas, y además las tres plenamente conocedoras y practicantes de lo que vamos a estar discutiendo. Y desde luego mi agradecimiento a 2 profesores de la escuela, al querido Raúl Pérez Johnston, que ahora provisionalmente nos abandonó, pero espero yo el próximo año regrese, y a Javid Díaz Noriega, que pues también no solo es un extraordinario abogado y postulante en la barra, sino ahora también profesor de la escuela en nuestra maestría. Pues muchas gracias, no quiero quitarles más tiempo, pues siendo las 11 horas con 8 minutos de este 27 de enero de 2021, declaro formalmente inaugurado estos trabajos de la análisis de la reforma judicial. Enhorabuena y que haya mucho éxito. Gracias, Claudia. Gracias, rector. Pues muy buenos días otra vez a todas y a todos. Entonces, bueno, pues voy a presentarles a nuestros panelistas de lujo, que como ya decía el rector, además seguramente contribuirán no solamente con su amplio conocimiento teórico, sino con la práctica a hacer un análisis profundo de estas implicaciones de la reforma constitucional, por lo menos, perdón, de la reforma al Poder Judicial Federal, por lo que hace al juicio de amparo. En primer lugar, nos acompaña esta mañana la maestra Luisa Conesa Labastida. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde obtuvo el premio a la excelencia académica y se graduó con mención honorífica. Merecedora de la beca Fulbright, es maestra en Derecho por la Universidad de Columbia, donde fue reconocida como Constitutional Law Fellow. Comenzó su carrera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para después ingresar al sector privado, en el cual cuenta con más de 10 años de experiencia como postulante en litigio constitucional y administrativo. Actualmente es socia fundadora del despacho Conesa y Moreno Abogados. En la esfera académica, realizó una estancia en el Tribunal Constitucional Español y ha sido profesora en el ITAM y en el CIDE. Es titular de la materia de argumentación jurídica en la maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y participa regularmente en foros académicos. En su labor pro bono ha defendido temas relacionados con política de droga, matrimonio igualitario, libertad de expresión, derechos de personas transgénero, derecho a la salud, defensa del Estado del Derecho, militarización, entre muchos otros. Gracias, Luisa, por acompañarnos esta mañana.
También nos Muchas acompaña la gracias. maestra Laura Márquez. Laura es abogada por la Universidad Autónoma de Querétaro, especializada en Derechos Humanos en American University School of Law, maestra en Derechos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, máster en Argumentación por la Universidad de Alicante y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Actualmente realiza su doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A nivel nacional, fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Trabajó en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el primer Tribunal Colegiado Penal en la segunda Sala Civil y en el Juzgado Octavo Civil en Querétaro. A nivel internacional, realizó estancias de investigación en la Corte Europea de Derechos Humanos y fue Judicial Fellow en la Suprema Corte de Nueva York. Fue profesora de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Querétaro y en diversas casas de la cultura jurídica. Actualmente es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey, autora del libro Control difuso desde una perspectiva de acceso a la justicia, diversos artículos sobre acceso a la justicia y es coautora de Tecnologías en la revista Este País. Realizó investigación empírica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y es cofundadora del Centro de Innovación y Acceso a la Justicia, CIAG. Bienvenida, Laura. También nos acompaña el maestro Raúl Pérez Johnston. Raúl es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestro por la Universidad de Chicago y doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Socio fundador encargado del área de litigio constitucional, derechos humanos y amparo en Pérez Johnston Abogados SC. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México AC. Catedrático e investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad Anáhuac, México Norte, en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. Bienvenido, Raúl. También nos acompaña Javid Díaz Noriega. Javid es socio fundador de la firma de abogados CEPLO, Sepúlveda y Díaz Noriega SC, que se especializa en litigio y arbitraje. Javier tiene amplia experiencia en litigio y arbitraje que involucran varias materias, desde luego la materia constitucional, el amparo, los concursos mercantiles, propiedad intelectual, civil, mercantil y litigio administrativo. Tiene experiencia en el sistema judicial de los Estados Unidos de Norteamérica debido a su constante participación con diversas firmas norteamericanas. Javier obtuvo su título de abogado por la Escuela Libre de Derecho en 2004 y es profesor titular de la materia de Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac del Norte. Profesor titular en la maestría del módulo de Derecho Mercantil Empresarial en la Escuela Libre de Derecho desde 2020, profesor titular en la licenciatura de la materia de Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac del Norte. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC y actualmente coordina la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo. Además, es miembro de la Cámara Internacional de Comercio. Bueno, pues sin más preámbulo, quiero, iniciar y vamos a recordar la mecánica de esta mesa para que ustedes puedan dialogar entre sí y sin duda dejarnos pues algunas respuestas, planteamientos y cuestiones a reflexionar en torno a la reforma constitucional. Tendrán 5 minutos cada uno para que logramos tener entre 3 y 4 intervenciones para dejar al final un pedazo o dar pie a preguntas y respuestas por parte del público que nos acompaña el día de hoy y sin duda pues al final les daré la palabra para que hagan un comentario final. Para ello me gustaría empezar con hacer un comentario general en torno a lo que se ha dicho sobre la reforma que llama la atención y que creo que ustedes siendo abogados que practican y abogadas que practican en esta materia de amparo, pues tendrán mucho que decir al respecto, ¿no? Por un lado se dice que la reforma judicial es una reforma profunda y decía hace unos días el ministro presidente que nace de un diálogo inédito entre los 3 poderes de la Unión y que de alguna manera sirve o contribuye para blindar la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Me llama la atención que hace mención a que esta reforma es la más ambiciosa o la más profunda desde la reforma del 94, pero no dice nada de la reforma del 2011, ¿no? Donde, como decía el rector al inaugurar esta mesa, pues hubo también cambios profundos. ¿Qué nos comentas al respecto, Luisa? ¿Cuál es tu opinión? Comentarios generales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar con todos ustedes en este tema que es importantísimo. También un día después, pero feliz cumpleaños al rector. Lo queremos mucho, que muy larga vida.
Y bueno, pues quiero platicar un poquito y ser muy puntual sobre esta cuestión de implicaciones prácticas, ¿no? Ya tanto el rector como la vocal hablaron un poco de hacia dónde, o sea, o cuál es el fin que plantea la reforma y un poco la pregunta de si está encaminada a llegar a ello. Entonces, quiero hablar primero de por qué me parece que no está encaminada y luego hablar de dos implicaciones prácticas muy puntuales, que es la cuestión del ADR y la cuestión del sistema de precedentes. A ver, esta es una reforma que se plantea con y para el pueblo y que pretende acercar la justicia al pueblo. Ya lo adelantaba el rector. ¿Cuáles creemos que son los problemas? Y utilizo este concepto de el pueblo porque así es el lenguaje de la reforma, ¿no? Si pensamos que los problemas cotidianos, o sea, cercanos a la gente, al pueblo, pues, ¿qué tipo de problemas son? Yo pensaría que tal vez sean temas civiles, mercantiles, penales, familiares, ¿no? Esto es una cosa que se acerca al pueblo, ¿no? La justicia federal es la parte más delgada de la pirámide. Es muy pequeña la cantidad de asuntos, o digamos es desproporcionalmente menor la cantidad de asuntos que se tratan en justicia federal, en oposición a los que se ven en justicia local y además el tipo de asuntos que se ven, ¿no? O sea, en realidad, la mayoría de los problemas cercanos a la gente son problemas locales. Es un incumplimiento de contrato, es un tema de alimentos, son obviamente pues los delitos locales, y estos son los que se tratan en la justicia local. Y ahí es donde tendríamos que poner la mira si lo que queremos es acercar la justicia a la gente. Creo que esta reforma no va encaminada a ese lugar. Y máxime, si vemos las cifras y entendemos que el Poder Judicial local tramita el doble de asuntos que el federal, en promedio, con la mitad del presupuesto. O sea, ¿dónde tenemos que poner la mira si queremos ayudar a la gente, si queremos que la calidad de vida de la gente mejore? Es en la justicia local. A ver, desde luego no quiere decir que la justicia federal no tenga muchas áreas de oportunidad, las tiene muchísimas, ¿no? Pero creo que es primero importante pues poner esto en perspectiva de cuántos problemas vamos a resolver. Entonces, esa sería mi primera aproximación. Luego, la segunda son implicaciones prácticas, ¿no? Que es un poco a lo que va. Me parece que si bien tiene algunas implicaciones prácticas, esta reforma está hecha de adentro hacia afuera. No es una reforma procesalista que modifique centralmente la ley de amparo, que atienda los problemas prácticos que tenemos los litigantes, ¿no? Por ejemplo, la ineficiencia absoluta de la queja de 48 horas, la manera en la que se entiende el interés legítimo, no, por hablar de algunos. Esos son problemas prácticos, ¿no? Los que vivimos en el litigio federal lo sabemos. O sea, la reforma está vista de un punto de vista mucho más orgánico y en el cual dices, bueno, si se mejoran las cuestiones de nepotismo, si se mejora la educación de los jueces, claro, con el tiempo podremos medir prácticamente cómo mejoró la impartición. Yo creo que sería importante tener indicadores en ese sentido y cuáles son los indicadores correctos, ¿no? Pero bueno, pues eso yo creo que habrá que verse en el tiempo, ¿no? Y entonces, ya hablando de dos temas muy prácticos en los 2 minutos que me quedan, hablaría yo del amparo directo en revisión y del sistema de precedentes, ¿no? A ver, el tema de que ya no exista reclamación para impugnar el desechamiento de un amparo directo en revisión es un problema para, digamos, quienes presentamos amparo directo en revisión en contexto de los amparos que venían de juicios contenciosos, de juicios civiles, federales, o sea, nuevamente, ¿no? La cantidad del problema yo creo que es así. Sin embargo, la cantidad de tiempo que se tomaba la Corte en atender estos asuntos era una locura. O sea, en el periodo de 2018, la Corte recibió 18,800 asuntos, de los cuales el 66% eran en el universo del amparo directo en revisión. O sea, estoy hablando de los ADRs como los recursos de reclamación. Y de este 66% de asuntos, solo el 3% fue resuelto de fondo. El 87% fue desechado en proveído presidencial y el 9.6% fue desechado por resolución en el pleno de sala. Entonces, ¿qué nos enseñan estas cifras? Y digamos, veámoslo desde el punto de vista neutral, o sea, esto es, pensando que los criterios de desechamiento son correctos, o sea, pensando que verdaderamente eran asuntos que tenían cuestiones de legalidad,
O sea, sí tenemos que dar este salto porque no tenemos la posibilidad de estudiar todos estos expedientes y decir, no, fíjate que este desechamiento estuvo bien, este estuvo mal, ¿no? Pero bueno, si suponemos que la Corte hizo bien su chamba, pues quiere decir que gastó muchísimo tiempo en temas de legalidad. Entonces, en ese sentido, me parece que es un acierto eliminar, o sea, constreñir mucho más la figura de la reclamación. No me parece que sea correcto que sea unipersonal del presidente. Yo creo que debe de haber sido un panel rotativo de 3 ministros en los cuales decidieran 3 personas y no una que desechaban. Pero ahora, si lo vemos ya desde este punto de vista, esto quiere decir que la Suprema Corte tendrá el 60% más de tiempo para dedicarse a asuntos de constitucionalidad. Y en ese sentido, pues yo lo veo desde un punto de vista positivo y creo que es un mensaje muy potente a los litigantes de subir el juego. Porque quien sea que haya pasado por la Corte y se ha puesto a leer ADRs, también son unas cosas que pues, le quieren exorcizar la constitucionalidad a una cuestión de desechamiento de prueba. Entonces, bueno, ya quería tratar otro tema, pero se me acabó el tiempo, igual lo dejamos para otra ronda. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Me gusta cómo lo dices, exorcizar la constitucionalidad. Pero bueno, creo que haces bien y justamente de eso se trata, no más que el tiempo, pues casi que podamos todos, a lo mejor a partir de estos ejes, a ver cómo nos puede decir Laura, ¿no? Diría, empieza diciendo bien, Luisa, el tema de la justicia cotidiana, ¿no? La justicia que está más cerca del pueblo, citándote. Pero bueno, al respecto también lo decía hace unos instantes el rector y creo que también el mismo ministro presidente en alguna conversación reciente donde decía lo que no es la reforma al Poder Judicial Federal, ¿no? Decía, no es, y no porque desconozcamos estas necesidades que existen, sino porque pues obviamente no le corresponde por tratarse de una reforma al Poder Judicial Federal y que obviamente, pues, como dices tú, habrá necesidad de tener indicadores que con el tiempo nos digan si también de manera indirecta el cambio que se haga al Poder Judicial Federal incide en cambios que pudieran traducirse o verse reflejados en aquellos cambios que tanto se requieren en la justicia local y obviamente pues en la procuración de justicia. Laura, te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Me uno a la celebración, al rector. Muchísimas gracias, don Ricardo Silva. Muchísimas gracias al investigador Arturo Ramos, a la doctora Claudia Aguilar Barroso. Es un honor compartir la mesa con la maestra Luisa Conesa, con el maestro Raúl Pérez Johnson y con el maestro Javier Díaz. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de mencionar y precisamente por eso creo que se debe de estudiar en los términos de lo que es y no de lo que quizá debería de ser, ¿no? Porque sin duda, o sea, es una reforma al Poder Judicial Federal, al Consejo de la Judicatura Federal, a la Corte. O sea, no es una reforma que tenga que ver con tribunales locales, no es una reforma, no, o sea, si bien es cierto que el sistema de precedentes se modifica y entonces será obligatorio para todos ya desde un primer momento y eso pareciera que podría llegar a ser cercano, pues la realidad es que es una reforma cupular, ¿no? Es una reforma que incorpora varios cambios, incorpora cambios que ya existían tanto en acuerdos generales como en jurisprudencia, como incluso en prácticas informáticas, ¿no? Las tesis ya siguen esta forma que propone la reforma y bueno, en ese sentido creo que más que justo decir, bueno, lo que desearíamos que se hiciera es, bueno, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Y sobre todo, como bien comentaban y como bien comentaba el rector, es pues calificarlo en el sentido de lo que tenemos y lo que se va a necesitar después de los 180 días que se tengan para las reglas que van a definir, bueno, la ley de amparo, la ley orgánica, todo el paquete de iniciativas que aún no se, pues no se estudia, digamos, en el Congreso, pero que, pues que tiene su base en la Constitución y que es lo que ahorita nos ocupa porque es lo que ya se encuentra el dictamen de la Cámara de Diputados, ¿no? Y que se modificó, etcétera. Entonces, pues en estos primeros 5 minutos me gustaría hablar un poquito de lo orgánico. En los siguientes 5 minutos quisiera seguir un poquito con lo orgánico, pero más como en tribunales, en los tribunales unitarios que pasan a ser, que se modifican y sobre todo la irrevocabilidad del Consejo que pareciera ser como un tema álgido, ¿no? Y finalmente, lo que me parece más valioso de esta reforma, que es precisamente el sistema de precedentes y la consolidación de la Suprema Corte como un tribunal de constitucionalidad. Entonces, bueno, voy a tratar de decir lo que
pues de recuperar un poco todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? O sea, finalmente es mi modesta percepción, pero al final de cuentas los aquí presentes ya han participado en diversas mesas, el rector, o sea, ya hay muchísima información. Creo que se virtió de manera, y gracias a esos parlamentos abiertos que se generaron, hubo cambios importantes, si bien fueron pocos, al menos sobre todo en materia, por ejemplo, de tribunales que van a haber casos especiales de derechos humanos de especial importancia y trascendencia, hubo modificaciones pues que sí son relevantes, ¿no? Pero bueno, en eso hablaré después los siguientes 5 minutos. Ahorita solamente quisiera mencionar, pues quizá ¿no? Paridad no ha sido cuestionada, pero a mí me gustaría mencionar que la paridad ya estaba desde la reforma de junio del 2019 al artículo 94 de la Ley de Amparo. Ya se preveía que hubiera paridad de género. Ahorita se modifica el artículo 100 y se agrega la paridad de género, pero creo que hay un área de oportunidad en cuanto a la ley de carrera judicial que todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar. Si bien sabemos que la paridad es vertical y horizontal y pareciera por los concursos que se han llevado a cabo, los concursos de oposición últimamente, que han sido para magistradas, para juezas, y los laborales que tienen paridad hombres-mujeres en los distintos puestos, al momento de la selección del personal por parte de los jueces y magistrados, dice el artículo 30 de la Ley de Carrera Judicial de la Iniciativa que se procurará garantizar la integración paritaria del órgano. Entonces, eso nos hace preguntarnos qué significa se procurará, por qué no la dejamos garantizar, ¿no? Y eso me une al segundo tema de este primer bloque, ¿no? Que es los concursos de oposición. Si bien una de las mayores pues medallas de esta reforma es ampliar la carrera judicial también desde oficiales, o sea, ampliarla toda la carrera judicial, la verdad o la realidad es que hay pues distintas excepciones, ¿no? Por un lado tenemos a secretarios de estudio y cuenta de la Corte, del Tribunal Electoral, y también es posible que aun cuando hay un concurso de oposición para secretarios y secretarios proyectistas de los tribunales colegiados, en realidad se pueden nombrar de manera discrecional. Entonces, habría que preguntarnos pues las dos cosas, ¿no? Primero, más allá de si es bueno o si es malo, es qué vamos a hacer con esto, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Yo creo que lo mínimo que se debería de garantizar, dado que es uno de los ejes de la reforma, es la paridad. Y por otro lado, es pues entender cómo, o sea, pues entender un poco el perfil que se está buscando entonces de los secretarios y secretarias proyectistas, porque lo que se ha mencionado por parte del Consejo es que se buscan perfiles académicos, que se buscan perfiles novedosos que puedan generar criterios distintos, lo cual está perfectamente bien. La contrapropuesta ha sido, bueno, perfecto, pero entonces genera concursos que garanticen esos perfiles, pero no los saques del sistema, ¿no? No los saques de un concurso de oposición, y eso pues deja ahí una ventana de oportunidad que ahorita quizá no es, pues no se va a abrir, ¿no? Pero quizá en otro momento, y lo que sin duda podríamos empezar a verificar sería pues que al menos se cumpla con los criterios de paridad. Y finalmente, solamente mencionar como parte de este primer bloque, la Escuela Judicial y la Defensoría Pública. Creo que los cambios a la Escuela Judicial son, sin duda, está bien que se hagan en la Constitución. En realidad, pues todas las funciones que se le establecen ya las tiene, y la Defensoría Pública también creo que ha sido uno de los mejores logros que se han generado últimamente, la modificación que ya no solamente es penal, sino que también ven amparo mercantil, amparo civil, y tienen un grupo específico para grupos vulnerables con el que tenemos el gusto de colaborar en algunos temas del CIAG, y que están representando pues una gran, también avances en justicia digital, por ejemplo, para defender personas que están en prisiones, etcétera, y que se unen como de manera obligatoria a la carrera judicial, lo cual también ayuda a que se desdibuje esta diferencia tradicional que normalmente existe en los tribunales y en los juzgados, ¿no? Que es yo soy el o la jueza y tú eres el defensor, entonces me tienes que obedecer, y es no, a ver, o sea, la carrera, ellos también se tiene carrera judicial, tienen un lugar muy importante y muy relevante, y es una de las cosas que justo podría dar respuesta a lo que comentaba Luisa, que es, bueno, esto sí es una de las cosas que es directamente aplicable a la ciudadanía y que lo podemos ver día a día, ¿no? O
sea, de casos específicos de gente defendida por el Poder Judicial Federal. Entonces, bueno, hasta ahí mi primera, pues no sé si me pasa, pero discúlpenme y muchísimas gracias. Gracias, Laura. Pues antes de darle el uso de la palabra o cederle el uso de la palabra a Raúl, sí, me quedo con esto que mencionas, ¿no? Por un lado, que si de alguna manera puede tratarse de una reforma popular, pero esta mención que haces al tema de la paridad es muy importante, porque efectivamente la llamada reforma constitucional de paridad en todo de 2019 había dejado fuera al Poder Judicial, se refería al Ejecutivo y al Legislativo. Y el tema de paridad, como me gusta como lo mencionas, ¿no? Como área de oportunidad en cuanto a la legislación secundaria que se va a expedir, específicamente la ley de carrera judicial. En principio, al menos como se vende en la narrativa y en la reforma, es que la paridad de género, como parte toral de esta reforma, va a irradiar o va a funcionar en 3 ejes o de 3 maneras. Es decir, como principio, como política pública del Poder Judicial Federal, pero sobre todo como regla de desempate. Entonces ahí me quedo con tus comentarios, porque sin duda eso será toral para la transformación efectiva del Poder Judicial Federal. Muchísimas gracias, Laura. Raúl, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Claudia. Me uno nuevamente también a las felicitaciones al rector. Quisiera también expresar mis condolencias por la muerte o fallecimiento de don Héctor Fixamudio. ¿No? Recuerdo con gran cariño la oportunidad que tuve de colaborar en la obra a los 50 años de aniversario como investigador del derecho de don Héctor Fixamudio, obra que coordinaron en su momento el que fue presidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Magregor, y el presidente de la Suprema Corte, hoy en día, Arturo Saldívar. Y pues la verdad deja un gran vacío don Héctor, entonces no quería yo dejar de mencionar el tema. En cuanto a las implicaciones prácticas de esta reforma, bueno, yo creo que uno de los temas que no debemos de terminar de dejar de lado, en primer término, es tratar de solucionar el gran problema del embudo que se ha generado en la Suprema Corte, ¿no? Se han hecho muchos estudios con base en las cifras y las estadísticas que año con año el ministro presidente han venido expresando desde por lo menos 10, 15 años en sus informes de labores, que pues generan obviamente una manifestación de sobrecarga de trabajo en cuanto a lo que tiene que resolver la Corte. Y me parece, por ejemplo, muy positivo el tratar de generar algunas avenidas en las cuales la Corte no se tenga que estar ocupando de resolver muchos temas de legalidad que todavía le tocaba resolver hasta ahora. Por ejemplo, y yo sé que esto puede generar algún tipo de controversia con los directamente afectados, pero por ejemplo, el tiempo que la Corte tenía que dedicarle a resolver los recursos de revisión administrativos por temas de carrera judicial, que ahora se pasan al Consejo de la Judicatura, las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el cumplimiento sustituto de las sentencias que ahora bajan, ¿no? A los tribunales que participaron en la resolución de estos asuntos. El tema del amparo directo en revisión, me parece que el generar nuevas reglas y reglas tal vez un poquito más claras puede ser importante también, en la medida en que la consolidación de un tribunal constitucional puede incluir figuras parecidas a las del writ of certiorari, como puede suceder en otros tribunales constitucionales, como puede ser la Suprema Corte de los Estados Unidos, en donde de manera excepcional se seleccionen algunos asuntos, incluso sobre una base de discrecionalidad, para poder generar una política judicial en materia de derechos fundamentales. No me parece eso del todo escandaloso, en la medida en que se fortalezca también, por el otro lado, el acceso a la justicia con una mayor profesionalización de jueces y magistrados para la resolución, en su caso, de los amparos directos, ¿no? Me parece que en los conceptos de importancia y trascendencia que hoy en día ha habido, hay mucha subjetividad y discrecionalidad. Me parece que
transitar a conceptos de planteamientos de extraordinariedad constitucional puede darnos una nueva oportunidad de renovar estos conceptos, ¿no? Y poder generar reglas más claras que las que ha habido hasta ahorita. Entonces me parece que es un paso hacia adelante esta reforma. Obviamente, como todo puede ser criticable, puede haber muchos comentarios. Creo que es muy importante ver cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Yo sí tiendo a ser un poquito escéptico en cuanto a escandalizarnos de ciertas figuras hasta en tanto no ver cómo se van dando y cómo se van ejecutando. Me parece sobre todo que hay cuestiones muy importantes en el fortalecimiento de la carrera judicial, el tema del combate a la corrupción, el tema del combate al nepotismo, que me parece es un tema que tenía que abordarse, ¿no? Que había sido un reclamo social de muchos años. Y me parece también el tema de la paridad una cuestión fundamental en el desarrollo, que también nos genera a nosotros pues, toda una serie de diálogos y tareas, no solamente en el seno del Poder Judicial de la Federación, sino también hacia los poderes de los estados e incluso en el ejercicio de la profesión, ¿no? Se platicaba mucho, por ejemplo, del tema de la justicia cotidiana. Bueno, el tema de justicia cotidiana fue materia de una reforma constitucional en el 2017, ¿no? Tenemos pendiente todavía por parte del Congreso de la Unión una revisión y por parte de los congresos de los estados una revisión general de toda la estructura, de los recursos y de los procedimientos judiciales y administrativos para erradicar formalismos excesivos que hagan más accesible la justicia al ciudadano de a pie. Incluso por ahí tenemos un amparo por omisión legislativa presentado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde el tiempo que yo era el abogado general de dicho colegio, que se va a discutir en la Suprema Corte en meses a venir, en donde precisamente nos parece que esta reforma está inserta dentro de ese gran diálogo, ¿no?, transformativo que nuestra sociedad necesita para brindar una mejor justicia, ¿no? Ciertamente el juicio de amparo requiere muchas revisiones constantes, ¿no? Porque es un juicio que se ha vuelto muy técnico, muy complicado. La reforma constitucional y legal de 2011 y 2013 creo que pudo haber sido un poquito más proactiva en simplificar el juicio de amparo, ¿no? Y creo que esa es una discusión que viene y que tenemos todavía pendiente, ¿no? Y me parece también que en el tema de paridad de género y de lenguaje inclusivo se da un paso bastante importante, ¿no? Entonces, yo como una primera reflexión me quedo con un paso hacia adelante en esta reforma del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que vamos a ver cómo se va implementando y eventualmente también será materia de muchos ajustes, ¿no? A través de la normatividad que se va expidiendo, ¿no? Sobre todo los acuerdos generales que va a tener que ir emitiendo el Consejo de la Judicatura, respecto a lo cual pues, se le da una amplitud normativa mucho más grande hoy en día con esta reforma que lo que tenía formalmente antes, aunque en la práctica, ¿no?, de alguna manera iba avanzando en ese sentido. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, sí, sin duda creo que coinciden por el momento en la importancia en general en mirar hacia adelante, en que es un paso en el rumbo correcto y sobre todo pues en destacar aspectos tan importantes. Tú lo mencionabas haciendo un símil con un embudo en el que se genera la Suprema Corte, pero justamente Luisa en su intervención en cuanto a pues si efectivamente se fortalece a partir de la reforma como a la Corte como un verdadero tribunal constitucional, y nos daba la estadística que como ambos mencionan, ¿no? Se viene generando cada año en los informes que rinde la presidencia y pues sin duda no se compadece la estadística con la función de un tribunal constitucional. Entonces creo que eso sí es importante y como bien señalan, creo que los tres que han hecho el uso de la palabra, pues algunos de estos cambios o aspectos sin duda entrarán en vigor de manera inmediata, pero otros requieren necesariamente no solamente de la expedición de leyes secundarias, sino diría yo de una enorme ingeniería administrativa y jurídica que nos va a llevar años, no solo la implementación, pero poder medir efectivamente los resultados en materia de o en términos de impartición de justicia.
Habib, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Claudia. Pues antes que nada, así como mis antecesores en el uso de la voz, pues quiero agradecer en primer lugar a nuestro querido rector, don Ricardo Silva, así como a mi querida vocal, Claudia Aguilar Barroso, y ahora moderadora de esta mesa. Muchas gracias. A Arturo Ramos Obarzo por haber organizado este evento en su calidad de director de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. Y me siento muy honrado de participar en esta mesa con tan distinguidas figuras como son la queridísima Luisa Conesa, te mando un fuerte abrazo virtual, la maestra Laura Márquez, un placer, y también el maestro Raúl Pérez Johnston, un gran amigo también. Y pues, iniciando esta plática con respecto a las reformas al Poder Judicial de la Federación, como lo han mencionado mis antecesores, es una reforma de gran calado y existen muchos aciertos en esta reforma para erradicar muchos vicios que venían existiendo en el Poder Judicial, como lo mencionaron, pues los temas de paridad de género, para efectos de esa participación más igualitaria. También en el tema de la carrera judicial, pues obviamente todos los elementos suficientes y necesarios para efectos del combate a la corrupción, que es un cáncer tremendo para lo que es la impartición de justicia. Y me quería enfocar, como lo mencionó Claudia en un inicio, porque así se titula la mesa, a los temas prácticos, ¿no? A nosotros como postulantes que pues, andamos litigando allí en tribunales y precisamente en el Poder Judicial. Una de las cosas que se pudo advertir dentro de esas reformas es lo que mencionaron, que es la creación o transformación de los tribunales unitarios de circuito a tribunales colegiados de apelación. ¿Qué ocurre con estos tribunales colegiados de apelación desde una perspectiva práctica? Sin duda, es un gran acierto el hecho de que existe una decisión colegiada con respecto a este recurso vertical. No obstante, hay que recordar que existe una jurisdicción dual de este órgano, porque en juicios ordinarios federales, así como penales, al existir un recurso de apelación para decisiones intermedias en esos procesos federales, pues sí, se decidirá por 3 magistrados. Pero el tema es cómo crear un asentamiento a través de los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Y a lo que me refiero, estas decisiones intermedias, pues en ocasiones no son de tal relevancia como para la resolución de la controversia. De ahí que la sugerencia es, pues, que algunas resoluciones intermedias, la verdad es que no vale la pena que 3 magistrados estén resolviendo en este tipo de asuntos, sino quizás valga la pena que sean decisiones unitarias. Pero cuando se trate ya de la decisión de fondo, dada la magnitud de la decisión para las partes involucradas, bueno, de ahí que sí sea necesario e idóneo el hecho de que se decida por 3 magistrados. La controversia, ¿por qué? Pues al final se trata de una sentencia definitiva que resuelve esta controversia. Ahora, también, ¿qué ocurre con esta jurisdicción dual? Pues los tribunales colegiados de apelación también van a conocer del amparo indirecto. ¿Con respecto a qué? A esas violaciones intraprocesales que sean procedentes conforme al juicio de amparo. ¿Y qué pasa? Tradicionalmente, en el amparo indirecto, el conocimiento en primera instancia, pues son decisiones que se toman de manera unitaria, no de manera colegiada. ¿Por qué? Porque existe una segunda instancia que serán los tribunales colegiados, quienes ahora van a decidir sobre lo que sería la controversia constitucional y o de derechos humanos que se esté planteando por el quejoso.
De ahí que, sin duda, reitero, es un gran acierto, pero como mencionaba incluso el maestro Pérez Johnston, va a haber un asentamiento y quizás a través de los acuerdos se puedan mejorar algunas cuestiones de distribución de los asuntos, y entonces, aprovechando que ya tenemos tribunales o tendremos tribunales colegiados de apelación, pues quizás valga la pena que a través de los acuerdos, pues si se trata de amparos indirectos en primera instancia, pues cada uno de esos magistrados también decidan de manera unitaria estas demandas de amparo indirecto. Y así también, ¿qué va a provocar o cuál va a ser el impacto? Pues va a haber una mayor cantidad de resoluciones y por ende la solución al conflicto planteado por los gobernados. Y así, eventualmente, ya si es que llegue a existir un recurso de revisión, bueno, ahora sí se decida de manera colegiada a través de los tribunales colegiados de circuito en segunda instancia en esos juicios de amparo. Pues de lo contrario, pues vamos a tener una doble decisión colegiada sobre una misma materia. Y al final, lo que buscamos nosotros como justiciables, pues es eficientar la resolución de estas controversias y aumentar el número de resoluciones en el menor tiempo posible. También abordaré más adelante, para no tomar más tiempo del necesario, para cumplir con las órdenes de nuestra querida Claudia, lo que refirió Luisa por cuanto a este amparo directo en revisión, de cuál es la óptica y la finalidad con la que se parte para la creación de esta reforma, y que es obviamente fortalecer, como también lo dijo Raúl, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional. Y que, digamos, siguiendo a lo que sería el sistema norteamericano de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país vecino, de lo que sería el writ of certiorari, que al final del camino pues hay aproximadamente 7,000 solicitudes de este tipo de revisión por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pero al final se terminan conociendo alrededor de 150 asuntos nada más de manera anual. Entonces, sí es importante, es un acierto el fortalecerlo, pero también hay situaciones que se pueden mejorar. También, ¿qué otro tema es relevante? El tema de los precedentes también es un gran acierto por cuanto a la reforma. ¿Por qué? Porque soluciona lo que sería el tema de una correcta aplicación de las sentencias dictadas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, ya que en un sistema anterior, pues a través de la sistematización de tesis, pues existían ciertos vicios en un sentido de que probablemente esa sistematización, pues eran resúmenes que probablemente no se trataba propiamente de la decisión fundamental, sino estábamos hablando del obiter dictum, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, abundaré más adelante en estos temas. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ti, Javi. Bueno, pues creo que es perfecto el enroque, ahora sí, por decirlo de alguna manera, con justo el tema que quiere abordar Luisa, que me parece que además, pues con toda la autoridad puede hablarnos de este planteamiento, ¿no? De la jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que de la mano con el ADR creo sin duda que son justamente los dos grandes propuestas de la reforma para lograr, o por lo menos para caminar en la consolidación de la Suprema Corte como un verdadero tribunal de constitucionalidad, como ustedes lo han expuesto esta mañana. Adelante, Luisa. Muchas gracias. ¿Tenemos 5 minutos o 2? Nomás para... Tienes 5 minutos, Luisa. Eres la que más estás apegada al tiempo. Empiezo mi conteo. Perfecto. A ver, el sistema de precedentes, pues claro, es un cambio fundamental, ¿no? O sea, y creo que básicamente depende de qué lado estás. En cada ocasión será bueno o será malo, ¿no? Pues, ¿qué pasaba antes? Tenías un precedente que te daba en la torre, decías, pues esta sí está aislada.
Entonces llegabas así, a ver, pero hay otras consideraciones, pero igual le llegó a otra sala, pero mire, ¿no? Como que toda esta construcción de que ese precedente no era binding. Del otro lado de la moneda, si te favorecía ese precedente, pues por supuesto que ibas a rogarle al juez de distrito que si bien es cierto que era una tesis aislada, pues era un pronunciamiento del máximo tribunal constitucional que tenía que ser obedecido. Entonces, creo que en suma, y ya dejándolo de ver como un poco desde el punto de vista del litigante, creo que la decisión es acertada, ¿no? O sea, porque esto hace, palea un poco la cuestión pues, del elitismo de la justicia constitucional. O sea, esto es, toda la cantidad de recursos que se toma para que existan 5 sentencias en el mismo sentido, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo muy práctico, o sea, de cómo esta nueva regla mejoraría, o sea, un caso, o sea, que fue muy desafortunado precisamente porque venía de una tesis aislada, que luego se convirtió en jurisprudencia, que es el tema del autocultivo de cannabis, ¿no? O sea, cuando la Corte resuelve, y es una sentencia parteaguas, ¿no? El decir que existe dentro del derecho libre de desarrollo de la personalidad la posibilidad de llevar a cabo autocultivo de cannabis para fines propios, esto es, no comercializar. Eso lo resuelve la sala, me parece, por ahí de 2015, si no estoy mal, pues una primera tesis aislada, ¿no? Entonces, con esto se viene una luz de casos en los cuales el primer escalón era pedirle a COFEPRIS que te resolviera, o sea, para tener aplicación de la norma, que te resolviera si tú podías, llevar a cabo el cultivo, ¿no? Para tus fines propios. Entonces, y aquí una cuestión muy importante, hasta que la jurisprudencia no sea obligatoria para las autoridades administrativas, creo que tenemos resuelto un cachito del problema. Porque entonces, ¿qué hace COFEPRIS? Pues se hace mensa, se espera 3 meses, derecho de petición, te contestas, chas. O sea, entonces, estas son cosas que desde luego los abogados, ¿no? Pues dijeron, buenísimo, y empezaron a hacer sus paquetitos de amparos en los cuales le cobraban a las personas un dineral para llevarle este proceso, pues que ya trae una tesis. Pero espérense, llegabas al juzgado después de 6 meses de que te contestara COFEPRIS y aún así te decían que no, porque es tesis aislada. Entonces, o sea, esta es una cuestión que ya con este sistema obviamente pues se va a mejorar muchísimo, pero que si fueran también obligatorias para las autoridades, a mí me parece que ahí está el meollo del asunto. O sea, ¿por qué le tienes que pagar a un abogado amparista? Digo, páguenos, qué padre, los agradecemos, tenemos gatos a los cuales les tenemos que dar de comer, yo tengo uno que es muy fluffy, pero, o sea, en realidad de las cosas, pues no tiene caso. O sea, si ya dijo el Tribunal Constitucional, ¿por qué tiene que seguirte el juez diciendo que no sabe, que lo tiene que reflexionar, ¿no? O sea, y sobre todo en temas así que son súper controversiales, donde entra, o sea, en buena parte un poco el punto de vista moral de cada juez, ¿no? Y al que no le gusta la mota, pues te va a decir, híjole, no, fíjate que estés aislada, amiga, ¿no? Síguele litigando. Entonces, como que de ese lado, claro, lo veo muy bueno y justo quiero cerrar con el tema de cómo se relaciona esto con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es una figura que la verdad se ha visto pues de una ineficacia muy importante, ¿no? O sea, la declaratoria se genera lo mismo, ¿no? Para paliar la relatividad, para paliar el elitismo de la justicia. ¿Y qué pasa? Ha habido, me parece que 20 declaratorias y hasta mi conocimiento, no sé si hay datos ya un poco más actualizados. Solo ha habido una, y es un asunto que además muy orgullosamente me tocó participar de la Ley Federal de Telecom, de las multas que se imponen, donde ha habido una votación de 8 y en donde se hace una declaratoria general. Pero ahora voltemos a ver el tema de la marihuana, ¿no? O sea, justo a raíz de esta jurisprudencia se llama al Congreso para la declaratoria y en los 40 segundos que me quedan, les platico que cuando la Constitución no prevé prórrogas, se han dado 3 prórrogas. Entonces, o sea, tienes esta cuestión donde habías necesitado 5 votos, o sea, 5 sentencias, que se pudo haber tomado 1 año y medio, más pues que, o sea, sigas diciéndole, híjole, no, mejor si doy la prórroga. Entonces, ¿para qué tenemos una figura que quiere de verdad ayudar, ¿no? Y cambiar y verdaderamente fortalecer a la Corte como Tribunal Constitucional? Sí, pues vamos a seguir teniendo tiempo y o sea, creo que en una frase me parece que lo dice todo. Una resolución de la Corte y de cualquier órgano jurisdiccional es su ejecución. Si no tiene ejecución, no importa para nada. Entonces, creo que la mira yendo hacia adelante es hacia la ejecución de la sentencia en la ley de amparo. Gracias. Gracias, Luisa. Qué bárbaro. Y con el ejemplo que dices, y creo que dejaste
el punto y los cuestionamientos de lo que sigue, ¿no? Por un lado, el tema de que las autoridades administrativas no están obligadas por las jurisprudencias y en temas tan delicados como el tema de derechos, y tú citaste ahorita el de cannabis, pero bueno, también al haber leído tu semblanza, pues sabes que el tema del matrimonio igualitario está igual o peor, ¿no? Porque además, como estamos hablando de legislación por cada una de las entidades federativas, entonces tienes jurisprudencia por reiteración de criterios, jurisprudencia firme, jurisprudencia derivada de acción de inconstitucionalidad, de lo que gustes y mandes, que dice que eso es discriminatorio. Es más, hay ya todavía una teoría en torno a las normas estigmatizantes derivadas de esos asuntos. Y si vas con el juez del registro civil de Nuevo León, te dice, pues ve y cásate en Coahuila, ¿no? Te regreso la palabra, Luisa, porque justamente es tu tema y me gustaría que terminaras con eso, por eso te provoqué. Gracias, muy, muy brevemente. O sea, el asunto que yo tuve la oportunidad de llevar, perdón por los ruidos caseros, es precisamente el primer matrimonio igualitario que se ha celebrado fuera de México, ¿no? Que son dos chicos que afortunadamente hoy están casados en la ciudad de Nueva York y que lo que nosotros intentamos es que se celebrara el matrimonio con la suspensión. O sea, ellos piden al consulado que los case, el consulado le pregunta a Relaciones Exteriores les dice que no, porque el Código Civil Federal sigue teniendo el matrimonio tradicional. Entonces nosotros fuimos y tuvimos 2 actos reclamados, la norma y el acto, ¿no? La negativa. Entonces le pedimos al juez que nos diera la suspensión para que se casara. Y era un tema donde el peligro en la demora, por ejemplo, era clarísimo, ¿no? O sea, uno de ellos tenía visa y el otro no. O sea, tenía trabajo, tenía seguro. Entonces yo le decía al juez, oye, imagínate que le da cáncer, que lo atropella un camión y se va a quedar tirado en la calle. O sea, no tiene seguro, pero si fuera una pareja heterosexual ya tendría seguro. Entonces pedimos que nos dieran la suspensión con eso. No nos las dieron porque pues no, te voy a adelantar los efectos, ya saben, ¿no? Lo de siempre. Cuando por otro lado tienes toda esta jurisprudencia de la Corte que son normas discriminatorias, o sea, donde verdaderamente la única manera de restituirme mi derecho es cuando esa norma salga del sistema, pedimos cerciorari y yo dije, bueno, si este es un caso que va a llegar a la Corte en cerciorari, es clarísimo, ¿no? O sea, vamos a paliar ahora sí la ineficiencia de la relatividad, vamos a tener que una persona no tenga que echarse todo un juicio de amparo, y que, o sea, porque ya tienes una sentencia de 8 votos, no de Dios, no, ¿cuál de 8? De unanimidad del Pleno para que se puedan casar con suspensión, y no llegó en cerciorari. Tuve el desacierto de presentarla en diciembre cuando ya tenían mucho, no, en noviembre cuando ya era cierre de estadística. Pero creo que esto abre una pregunta interesante de, pues, ¿qué queremos del cerciorari, no? O sea, ¿cuáles van a ser? Si van a haber criterios más claros, ¿quién lo va a decidir? Y ya, bueno, pues si hablamos de audiencias públicas y estas cosas, es otra caja de Pandora. Gracias. Gracias, Luisa. Ahora sí que no me extiendo, Laura, porque ya te veo como que también estás lista para intervenir, entonces te cedo el uso de la palabra. No, es que me parece un tema muy interesante porque justamente tuve la oportunidad y incluso, bueno, el rector Ricardo también estuvo presente cuando se empezaron a resolver los criterios en los que se declaraba inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de normas locales, que aunque no se solicitara como acto reclamado, es decir, la gente no se quería casar, pero el simple hecho de que existiera una norma que prohibía el matrimonio igualitario es un estigma para mí. Entonces, este criterio justamente empezó en algunas ciudades, pero y las mismas personas decían, bueno, ya ganamos aquí, pero se tenían que ir a otro y a otro y a otro amparo porque o sea, a lo mejor ya se podía en Oaxaca, pero no se puede en Ciudad de México. Entonces, es precisamente, ¿no? Es el hecho de que ahorita los precedentes se puedan generar a partir de 8 votos en pleno y 4 votos en sala, pues genera, por una parte, sí, o sea, una ventaja, como bien menciona Luisa, pero por otra parte creo que también es un gran reto, ¿no? Creo que es algo que ya nos debíamos, o sea, ya se debía de hacer en el Poder Judicial, se necesitaba, creo que vamos pasito a pasito, ¿no? O sea, empezó la Corte con sistema de precedentes en controversias y acciones, ahora también en todas las resoluciones de la Corte, pero todavía seguimos con un sistema de tesis chiquitas en los colegiados, ¿no? Entonces, este sistema como que parece que vamos avanzando poco a poco, pero aún cuando dentro de la ley de amparo se menciona que tiene que existir una cierta estructura de razones, criterio, y que solamente eso se tiene que tomar en cuenta y no se pueden tomar en cuenta como ratio decidendi, el obiter dicta, ¿no? No es posible
no es posible meterte a la resolución directamente desde el IUS. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles son las razones de cuentas? Digo, en la Corte sí se van a publicar completas, como se ha hecho en el controversia y secciones, pero seguimos creo que no es muy difícil y no tenemos pues tenemos una cultura de civil law, ¿no? O sea, no tenemos una cultura de common law, no sabemos cómo trabajar con precedentes. Va a ser todo un proceso, y de hecho hay una mesa que precisamente ustedes organizaron para profundizar en este tema, pero creo que justo el reto es, pues, menos es más, ¿no? Entonces, creo que esto se liga directamente con el tema de consolidar a la Corte como un tribunal constitucional, porque sí se supone que se va a reducir en un 60%, suponiendo que, digo, no sabemos exactamente, ¿no? Pero las cifras son 40% de ADRs y 11% de recursos de reclamación. Supongamos que eso baja y entonces hay mucho tiempo para hacer engroses perfectos. Creo que los engroses tienen que ser, pues considerar muy bien el sistema de precedentes, porque cada parte cuenta, ¿no? Entonces, creo que no es fácil, y lo vemos diario en la labor jurisdiccional, ¿no? Como, pues, este párrafo me gusta y entonces este párrafo es la razón que yo necesito para mi proyecto, y entonces lo copio, lo pego, y, o sea, no hay no es claro cómo se va a interpretar este sistema de precedentes. Bueno, creo que sí es claro, pero creo que falta una cultura jurídica que se tiene que desarrollar. Un miedo dentro de los tribunales de, bueno, es que si me alejo de lo que dice la Corte, ¿cómo lo fraseo para que no incurra en responsabilidad? Entonces, creo que esto genera muchos retos que son necesarios, que se han desarrollado precisamente por estas razones, por el hecho de cómo distingo, ¿no? Porque al final de cuentas la jurisprudencia los precedentes no son una regla general, son un caso concreto que, si hay un caso similar en el que, o sea, solamente si hay un caso al que sea aplicable, no todos los casos similares, ¿no? Tiene que tener ciertas reglas específicas y entonces podría ser aplicable. Entonces, creo que eso va a representar un reto, pues, para todos, para todas las partes, ¿no? No solamente para litigantes, sino también para el Poder Judicial, que estamos acostumbrados a sentencias enormes, kilométricas, en la que pues va a tener que reducirse, ¿no? Para que esto sea posible, pero que a la vez, pues, justamente, pues es la panacea en el poder tener tiempo para resolverlo de una manera en la que sea claro y que esto funcione. Eso en cuanto a la consolidación como un tribunal. Ya están escuchando al del gas aquí, disculpen qué va pasando, pero otra de las cuestiones que también se delega para que llegue, para consolidar esta función jurisdiccional, es delegar delegar distintas controversias, ¿no? Por ejemplo, las contradicciones de tesis, que de hecho ya se hacía con los plenos de circuito. Entonces, ahorita pareciera que se amplía un poco. También los conflictos competenciales, que ahora son parte de los plenos regionales. Y bueno, poco a poco el objetivo es que precisamente la Corte pueda empezar a generar este espacio, pero creo que va a ser precisamente rendición de cuentas, ¿no? Entonces, si va a reducir el número de asuntos, suponiendo que no suba en solicitudes en Cefas, porque pues la idea es que si ya no puede llegar por ADR, entonces pues solicitud de atracción es lo único que queda, y supondría, ¿no? O sea, habrá que ver qué sucede, pero parecería que tendrían que subir. Y entonces también habría que preguntarnos qué tan real es la accesibilidad a las solicitudes de ejercicio de facultad de atracción, que son absolutamente discrecionales. Entonces, creo que estas dos partes son lo más relevante de la reforma, ¿no? Posteriormente abordaré un poco de cómo se une esto al Consejo, etcétera, pero creo que no, o sea, codependen una de la otra, ¿no? Si no baja el número de trabajo, si no se desahoga este embudo que ha sido los recursos de reclamación, hay pools llenos de personas haciendo recursos de reclamación, pues tampoco podemos esperar que se mejore lo que se necesita mejorar para que un sistema de precedentes pues realmente funcione. Entonces creo que estamos frente a un gran reto, y que el primer lugar va a ser precisamente en las escuelas de derecho, como la Escuela Libre de Derecho.
Gracias, Laura. Bueno, pues creo que lo dicen bien. Efectivamente, este tema de precedentes, sin duda, es un acierto conceptualmente hablando. Evidentemente tendremos que ver cómo se lleva a la práctica. En el seminario lo señalas bien. Esta es la primera mesa, con esta estamos arrancando y obviamente es desde la perspectiva del lado del abogado postulante o de las abogadas postulantes, qué implicaciones prácticas alcanzamos a visualizar en la impartición de justicia a nivel federal, específicamente, por ejemplo, en el caso del amparo. Habrá otras mesas donde sin duda, bueno, pues gente que trabaja en el Poder Judicial Federal o en el Consejo abordarán desde otra perspectiva, sin duda, estos temas o estos ejes que se cruzan en cuanto a la reforma, ¿no? Y creo que de alguna manera lo han venido mencionando todos ustedes esta mañana, ¿no? Dentro de estos ejes, pues obviamente el precedente como un acierto hacia la consolidación de la Corte como un verdadero tribunal constitucional, pero cómo construyes estos precedentes para que funcionen, para que efectivamente transformen la impartición de justicia, bueno, pues también pasa de la mano de otras cuestiones que ustedes han puesto sobre la mesa, ¿no? La carrera judicial y desde luego el instituto o la transformación de esta verdadera escuela de formación judicial para que podamos tener mejores juezas y jueces para, obviamente, generar estos precedentes, ¿no? Y en última instancia, evidentemente, en la Corte. Raúl. Muchas gracias. Mira, un poquito siguiendo la misma línea, yo en primer lugar me gustaría mencionar algo que puede sonar un tanto contradictorio, pero me parece que uno de los grandes méritos de esta reforma es poder sentar las bases para poder transformar de manera sustantiva hacia futuro la calidad de la impartición de justicia constitucional sin haber tenido la tentación de dar grandes golpes de timón. O sea, no desapareció la Suprema Corte, no desaparecieron los juzgados de circuito, no desaparecieron los tribunales colegiados. O sea, con una estructura muy similar a lo que se tenía, se sientan bases que creo que son muy importantes para poder caminar adelante hacia una mejor impartición de justicia constitucional. Vuelvo a hago un lado un poquito el tema de la justicia federal ordinaria, ¿no? Porque pues no conozco con tanto detalle eso y al final del camino el grueso de lo que es la justicia ordinaria se termina incluso asuntos en materia federal, se termina transitando o resolviendo en la justicia de los estados. Pero me parece que ese es un primer gran tema. Sí, para la moneda de cambio a todo esto es generar ciertos aspectos de mayor regulación en materia de política pública judicial, de mayores facultades para poder emitir acuerdos de carácter general y normativa por parte del Consejo. Estoy de acuerdo, siempre la discrecionalidad genera históricamente un cierto grado de sospechosismo, pero me parece que en deferencia también un poquito a este esfuerzo, no todo podía venir en la Constitución, no todo podía venir en las leyes secundarias, y hay muchos temas que se tenían ya que pasar a una regulación administrativa, sobre todo conforme va creciendo el Poder Judicial. Por ejemplo, el tema del cambio de plenos de circuito a plenos regionales. Bueno, pues pero hay circuitos judiciales que tenían un colegiado. Entonces, ¿cuál pleno de circuito? ¿No? O tenían dos colegiados. Administrativamente y presupuestalmente, o sea, que se juntaran los magistrados para resolver las dos contradicciones de tesis que había, o sea, termina siendo incluso pues preocupante desde la perspectiva de eficiencia presupuestaria, ¿no? El poder unir ciertos circuitos para poder resolver y uniformar criterios me parece un tema importante. No solamente hay este tema de descargar, por ejemplo, de temas de legalidad a la Corte, también hay un tema de buscar mayor eficiencia presupuestal, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio y normativo, lo cual me parece bastante interesante también, ¿no? Para poder eficientar también recursos del Poder Judicial de la Federación. Y me parece que el gran reto del sistema de precedentes el que nos está presentando también esta reforma va acompañado también de un gran reto de la sociedad en general. Ya se mencionó por parte de Laura principalmente el tema de las escuelas de derecho, pero yo creo que toda la sociedad civil
escuelas de derecho, sistema educativo nacional, colegios de abogados, organizaciones de la abogacía, etcétera. O sea, tenemos un gran reto, ¿no? De poder transitar hacia ese sistema híbrido, ¿no? Que se asemeja un poquito al common law, en donde las cargas argumentativas para las partes tienen que ser de mayor calidad. Esto sin caer en la tentación también, ¿no? De volver el lenguaje y los precedentes cada vez más rebuscados, cada vez más difíciles de entender, ¿no? Tratando de mejorar la calidad de la argumentación, pero con el reto de la utilización de un lenguaje ciudadano, ¿no? Tanto sentencias con lenguaje ciudadano como planteamientos con lenguaje ciudadano, y buscar con ello también eliminar toda una serie de instituciones jurisprudenciales que se han venido dando a lo largo de los años que han generado obstáculos al acceso a la justicia, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a jurisprudencias que seguimos utilizando de la sexta, de la séptima, de la octava época, ¿no? Sobre todo tipo de inoperancias, ¿no? Que muchas veces se convierten más en una excusa para denegar justicia que en una forma de buscar cómo impartirla, ¿no? Entonces me parece que el gran reto positivo de esta reforma, de cambiar a un sistema de precedentes, también va a poder permitir de alguna manera ir adelgazando, ¿no? este corpus de tesis jurisprudenciales que establecían reglas que nos obligaban de alguna manera, ¿no? Tanto a unos o a otros actores del sistema de justicia, ¿no? A navegar por una serie de tecnicismos muchas veces indescifrables, ¿no? Y en todo esto, me parece que el sistema de precedentes también fomenta, ¿no? Un poquito haciendo el vínculo con la reforma constitucional de 2011, ¿no? Con esa necesidad de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, ¿no? A una mayor ponderación, a que se resuelvan los asuntos considerando más principios que reglas y teniendo un poquito mayor de discrecionalidad judicial para poder impartir de manera efectiva la justicia, ¿no? Gracias, Raúl. Pues sí, tienes razón. A mí me gusta que hagas énfasis en el tema de la discrecionalidad judicial, ¿no? Que de la mano con la mejor capacitación, con este compromiso y entendimiento de los derechos humanos, ¿no? De la progresividad, de su protección y todo esto, que además es algo que justo al inicio de tu intervención, e incluso cuando inauguraba el rector, hizo mención pues de los múltiples discusiones y debates que se dieron hace ya una veintena de años cuando se hablaba de una nueva ley de amparo, ¿no? Entonces, es importante que lo dejes sobre la mesa y que sin duda, bueno, pues con el tiempo, ahora sí que como dicen, al tiempo y nos dirán si efectivamente esto logró permear en el Poder Judicial Federal. Habib. Gracias nuevamente, Clau. Como les había anticipado, ahora les voy a hablar sobre el tema del amparo directo en revisión, porque lo que he visto en muchas mesas es que siempre ha existido una gran crítica hacia este tema, en un sentido de que se priva ya de lo que sería acceso al recurso de reclamación en contra del desechamiento, y que se habla del concepto de interés excepcional, y pues es un concepto jurídico indeterminado y que pues irá definiéndose a través de los criterios que vayan emitiéndose por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, como la postura es desde el abogado litigante, también he de mencionar que considero que es un acierto. ¿Por qué? Porque la práctica también indica que muchos abogados abusan de este acceso a la justicia. ¿En qué sentido? Porque si recordamos, el amparo directo al final es un medio de acceso a la justicia constitucional con respecto a controversias del orden civil, penal, laboral, administrativo. Es decir, como mencionaba Luisa, se acercan hacia el ciudadano. ¿Y qué ocurre? En ocasiones muchos abogados, abusando, presentaban precisamente este recurso de revisión con la finalidad de retrasar la ejecución de las sentencias.
y no tan solo en contra del desechamiento, pues no quedaban ahí, sino también presentaban recursos de reclamación. Y tal como lo refería también Luisa, pues al final del camino lo único que estaban haciendo es retrasar una ejecución de sentencia porque sabían que realmente no existía un tema de constitucionalidad en esas demandas de amparo directo y eventualmente, pues en obvio, la revisión que se presentaba al respecto. Entonces, nuevamente se consideró que es un gran acierto para que esos abogados, precisamente que abusaron, pues ya no van a poder abusar de esta figura jurídica. Y por ende, pues dar esa oportunidad de decisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya, pues, irá definiéndose en un futuro, como mencionaba Luisa, si debe o no existir esa fortaleza del conocimiento en la pluralidad de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber qué sí se va a conocer y qué no se va a conocer, como en el rito certiorari de los Estados Unidos, porque ahí la decisión es plural. Y pues recordemos que las decisiones plurales, pues desde una manera muy simplista, dos cabezas piensan mejor que una, pero también hay que tomar en cuenta que la conformación de la Suprema Corte, pues se va dando a través de los distintos presidentes y de las distintas conformaciones de la Cámara de Senadores, y entonces existen diversas ideas que van a enriquecer las decisiones de la Suprema Corte, ¿no? Pero pues ya dirá los resultados, como mencionas, Claudia, sobre estos temas. También les quería mencionar a manera de dato el tema del amparo soberanía. En el amparo soberanía, pues la eliminación de las dos fracciones, porque prácticamente en desuso, ¿no? Nadie hacía uso de las mismas. ¿Por qué? Pues al final del camino tenemos el artículo 16 constitucional, habla de la competencia, entonces queda todo resuelto, todo deberá de centrarse en violación al texto constitucional, derechos humanos, ¿no? Por ahí, digo, no es una tesis de la Suprema Corte, pero existe una tesis jurisprudencial sobre el amparo a soberanía que en lo que lo aborda, pues hace referencia a un tema, pues digamos, importante para los justiciables, que refiere que el planteamiento de un amparo a soberanía no le es exigible al quejoso cumplir con el principio de definitividad. Entonces, quería dejar en la mesa, y como mencionaba Claudia, pues incluso para mis colegas que se encuentran en la mesa, si quieren ahí discutirlo. Uno, pues el tema, si es el amparo soberanía permite ese acceso inmediato sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria para defender este tema. Bueno, pues excelente, permite un fácil acceso a la justicia constitucional. Sin esto, entonces, ¿qué? ¿Debemos de agotar el principio de definitividad? ¿O cómo es que debe de operar a partir de esto, no? Entonces, la verdad es que, como ocurrió en la reforma de 2011, consideramos que como concepto son acertadas todas estas reformas y obviamente irán definiéndose por cuanto a su impacto en los justiciables en la medida en que se materialicen las resoluciones judiciales derivadas de tales disposiciones constitucionales y de las leyes que deriven de la misma. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a ti, Javi. Qué bueno que reactivaste tu video porque de repente te perdimos por unos instantes. Me gusta que hayas cerrado justamente poniendo el punto sobre la IE de algo tan importante también como el tema del amparo soberanía, que no se ha platicado tanto, pero que creo que, bueno, pues seguramente abundarán en discusiones a futuro en otras mesas que existan, tanto en este seminario como sin duda en algunos otros foros,
porque bueno, pues hay algún tema, como decías, de la tesis donde se subsumen las fracciones en la primera, pero pues al final se tenían que traducir en estas violaciones, ¿no?, a los derechos. Y al final del día, pues hay que distinguir entre si se amplía por la parte de las controversias constitucionales, que también se incluya la violación a derechos humanos, pero pues siempre tenemos que distinguir quiénes son los entes legitimados para promover uno y otro medio de justicia constitucional, ¿no? Esta virtualidad pues nos permite estar aquí cerca, estar comunicando con la comunidad de la Escuela Libre de Derecho y a través del Facebook Live seguramente llegar a muchas más personas. Pero me gustaría que, aprovechando que tenemos pues este panel casi de manteles largos, pues cada uno de ustedes nos diera un comentario final en el sentido que quieran respecto a, evidentemente, pues la reforma judicial y lo que viene, ¿no? Hemos planteado, todos ustedes han planteado sin duda, bueno, cuáles serían estas implicaciones prácticas, cuáles son las preocupaciones que existen, pero creo que han sido, pues decirlo de alguna manera, siempre tratando de ver lo positivo, viendo que vamos con un paso en el sentido correcto y que, bueno, pues el tiempo nos dirá. Luisa, pues ahora sí que para seguir el orden, te toca. Gracias. Pues brevemente, creo que como mencionaba por ahí Raúl, creo que es una reforma que vale más por lo que no dice que por lo que dice, ¿no? Porque ya todos estamos conscientes de cuáles eran las amenazas a la autonomía judicial, pues ya estábamos en un escenario de 5 salas, de court packing, teníamos otras posibilidades en las cuales iban a tener que ratificar a los ministros cada 6 años. Entonces, digamos, frente a lo que pudo haber sido, bueno, pues creo que debemos de estar contentos de lo que fue. Ahora, esto no quiere decir que no dejemos de ser críticos con lo que hay, ¿no? Y que pongamos la mira hacia todo lo que falta. Y en este sentido, pues sí quiero destacar la cuestión importantísima de mejorar el sistema de ejecución de sentencias. O sea, hoy en día, de verdad, o sea, si bien la idea de la reforma de la nueva ley de amparo de 2014 fue expeditar la ejecución, creo que pues salió peor el caldo que las albóndigas, porque pues como no se prevén prórrogas y lo cierto es que la autoridad pues sigue actuando como antes de 2014 en vías de cumplimiento, entonces termina siendo la facultad discrecional del juez, la prórroga, o sea, y es pues ya el Azuleal saber y entender cuándo lo manda en ejecución. Y lo que les decía, una sentencia no es su textualidad, es su ejecución. O sea, qué padre que es una sentencia hermosa, que tanto, que se pueda compartir en Twitter, que todo el mundo nos aplauda, pero pues si no la puedes ejecutar, ¿no? La vas a enmarcar, como por ahí nos contaban nuestros profesores cuando estudiábamos, y no importa para nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una mirada bien puntual hacia dónde tenemos que ir. Y algunas otras cosas que me parece que son fundamentales, ya decía yo, la queja de 48 horas, que es el mecanismo más ineficiente del planeta Tierra, el sistema actual de designaciones de ministros y desde luego de su renuncia, la mayoría calificada en acciones y controversias, y el doble rol del presidente de la Corte como titular de la Corte y titular del Consejo, así como el método para su elección. Y finalmente la cuestión del juicio online, porque ya la pandemia ¿no? nos ha evidenciado cómo por un lado pues sí se puede tener la justicia online, pero pues hay que hacerlo bien, ¿no? Y que no sea un escenario así una excusa para la ineficiencia, para la opacidad, para la oscuridad. Creo que es un buen momento para retomar la idea de que las partes pudieran tener audiencias conjuntas con el juez. O sea, a mí me ha tocado, y seré muy breve, como seguro cada quien podemos hablar de nuestras historias de terror de la pandemia, de tratar de conseguir una audiencia para platicar de un asunto en el cual nos ha tocado trasladarnos a estados para que nos digan, claro que sí, el juez está allá arriba, pero no lo puede usted ver, márquele desde este teléfono. Entonces, oye, ¿por qué me hiciste? O sea, ¿por qué vine a Chiapas para que me pagues el teléfono si el juez está arriba? Híjole, pues, o sea, de poquito que baje y nos vemos aquí en el jardín, o sea, no le quiero lamer la cara, de verdad, ¿no? O sea, eso es entonces como que teniendo una situación así y teniendo ya pues la tecnología y el web y todo, y todas estas cuestiones,
pues tal vez ya podríamos pensar en un sistema en el cual tú pudieras pedir tu audiencia por Webex, te dan tus 15 minutos para que seas muy breve, muy conciso, los 15 minutos te apagan la cámara, que cuando te la den, o sea, y que la pudieras reservar en un sistema online, ¿no? Como de primer mundo, le notifiquen a tu contraparte. Si tu contraparte se quiere subir, que se suba. O sea, yo creo que eso abonaría muchísimo a la calidad, a la eficiencia y pues desde luego a la economía procesal y a guardar recursos humanos y físicos en vez de estar imprimiendo todo en papel. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Laura, un comentario final. Sí, pues digo, me gustaría partir de lo que dijo Luisa, y quizás hacer un breve comercial. Justamente ahorita por parte de la Escuela Libre de Derecho estamos haciendo un estudio de justicia abierta en línea en el que damos cuenta de todas las áreas de oportunidad, ¿no?, que hay en los juicios digitales, ¿no? Y precisamente una de esas es las audiencias, porque de hecho no hay etapa de, o sea, lo que antes era el alegato de oreja, ahorita es, pues, se hace muy evidente la desigualdad o la dificultad en el acceso que existe al, por ejemplo, sistema de citas, ¿no? Cada ponencia es un mundo, no hay, salvo en los juicios que existen principios de contradicción y de publicidad, los demás es muy difícil, y aún en los que ya hay como más experiencia, está siendo un gran problema y sin duda es importante. Y bueno, hay 2 reformas constitucionales que solicitan y que generan un juicio en línea. Todos los tribunales, bueno, el Poder Judicial Federal ya tiene juicios en línea, pero sin duda es como hasta el envío de demandas, ¿no? Enviar demandas, no hay autenticación de documentos, y pues creo que es la discusión que sigue. Respecto a la que estamos discutiendo ahorita, creo que pues a mí un mensaje que me gustaría dar es calma, ¿no? O sea, porque creo que, y en esto me gustaría referirme a, digo, aparte de los riesgos que va a implicar los cambios reales que van a ser los que ya mencioné, que son el sistema de precedentes y la consolidación del Tribunal Constitucional, que esos yo creo que son lo que sí es un reto y es lo más importante. Los otros cambios, por ejemplo, orgánicos, ¿no? Hay una gran preocupación por los tribunales unitarios que ahora van a ser colegiados de apelación, se van a llevar muchísimo dinero, y es, ajá, seguros, o sea, veamos cómo está funcionando la cosa, ¿no? Porque ahorita hay 98 tribunales que parece que se van a disminuir a la mitad. En realidad están viendo 30,000 asuntos cuando los colegiados y los juzgados están entre 400 y 600,000. O sea, creo que hay que tomarnos como un respiro, ¿no? Antes de, o sea, para ver cuáles van a ser las reales implicaciones de las cosas. Igual los plenos regionales. En la Constitución, pues en realidad tampoco cambia tanto. Todo va a cambiar, sí, en las reglas secundarias, pero los plenos de circuito ya estaban regulados también por el Consejo de la Judicatura Federal. Y sí, por supuesto que hay un riesgo de gerrymandering, ¿no? O sea, como quizá de bueno, y cómo y bajo qué parámetros va a generarse esta distritación, y cómo se va, o sea, cómo va, y qué tal si son lejanos, y aclárenlo. Creo que en la Constitución pues no es el momento, creo que está bien como quedó, creo que, o sea, creo que el punto es eso, ¿no? Calmar, o sea, como tomémosla como implicaciones que son parte del proceso que ha funcionado, que igual con las controversias constitucionales. Los municipios ya no van a poder impugnar participaciones, pues tampoco desde el 2009 no pueden por un recurso de reclamación que no permite que el 115 se interprete, ¿no? Entonces, o sea, creo que mucho ya estaba. Entonces, como que creo que es eso, y sobre todo, por ejemplo, con esta parte de la revocabilidad del Consejo, creo que terminaría con esto de calma más, encontremos el cómo, ¿no? Porque en realidad la Constitución es la Constitución, ¿no? Entonces, antes igualdad era hombres blancos, ahora igualdad es incluyente, pero la palabra era la misma en la Constitución. Entonces, veamos cómo interpretamos esta reforma que se generó para tratar de dar respuesta a nuestras preocupaciones. Por ejemplo, la irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo es un tema que preocupa mucho, ¿no? Es como, pero ¿cómo el Consejo no? No se preocupen, hace muchos años que no hay este tipo de recursos, bueno, pero también hace mucho tiempo que, o sea, nunca habían existido este tipo de competencias. Entonces, una respuesta sería, bueno, pero al final de cuentas, ¿cuáles son las formas de modificar esto? Si bien no se puede recursar, la Suprema Corte sí tiene la posibilidad de oficio de solicitar que el Consejo dicte acuerdos para regular al Poder Judicial. Entonces, con lo que me gustaría quedarme es, más allá de las reformas que yo creo que sí son un gran cambio, precedentes y Tribunal Constitucional,
Creo que las otras pues van a ser graduales, ¿no? Y que hay que estar sí muy pendientes, hay que generar una rendición de cuentas, hay que ver que los riesgos que inmediatamente en cuanto leemos decimos, pero ¿cómo irrevocable el concepto? No, o sea, estas cosas que estamos saltando, bueno, o sea, vamos a ver cómo, ¿no? Creo que va a ser como paso a pasito y es ir encontrando pues la interpretación más apegada al acceso a la justicia. Y sin duda, lo que sigue y lo que, que va a ser muy apasionante, pues sí, es la justicia digital, que va a ser pues posibles que estas cuestiones suceden, sobre todo, por ejemplo, en el sistema de precedentes, ¿no? No puede estar desligada un sistema de precedentes a una justicia digital, porque entonces no tienes las sentencias y no hay, es el building block necesario para que eso suceda. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Raúl, ¿algún comentario final? Tu micrófono, Raúl, está apagado. Gracias, perdón. En el tema de justicia digital yo quisiera hacer un comentario breve. En alguna ocasión, en alguna charla incluso respecto de este proyecto, el ministro presidente decía algo muy acertado, ¿no? Entre más regulemos la justicia digital, más nos ata de manos, ¿no? Y esto es algo en construcción. Creo que tiene que haber libertad normativa para poder regularlo. Me parece que eso es una parte muy importante. Sí ha habido bastante discrecionalidad por parte de los jueces en cómo se ha ido implementando. Creo que será bueno trabajar en reglas a futuro. A mí me ha tocado, por ejemplo, tener audiencias con mi contraparte, audiencias constitucionales, audiencias incidentales, sobre todo en juzgados especializados, en donde hemos tenido rondas de alegatos, réplicas y hasta un debate confrontacional casi como en juicio penal oral, en juicios de amparo, ¿no? Con la autoridad responsable incluso. Entonces, me parece que hay un gran potencial como se menciona, ¿no? Y yo creo que el otro comentario que haría, obviamente, bueno, va a haber áreas de oportunidad respecto de las preocupaciones que existen. Sí, la Corte puede de oficio revisar los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura, pero eso no quiere decir que si no hay un tema no le podamos pedir a la Corte que analice, haga suyo el ejercicio de la facultad oficiosa. O sea, se puede ir creando un recurso con lo que la propia Corte tiene como facultad en la Constitución. Y me parece que también existe una tentación muy grande de quejarnos por lo que el Poder Judicial hizo o dejó de hacer, pero no ver a lo que también nos toca a nosotros hacer, ¿no? Yo creo que esta reforma nos deja una gran tarea a todos, ¿no? Pone la barra muy alta para que esto pueda funcionar bien, ¿no? Entonces creo que todos nos tenemos que abocar a trabajar en las partes que nos toca para que tengamos una mejor justicia y de mejor calidad para la ciudadanía en general, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Habib, ¿algún comentario final? Me la dejan muy difícil mis antecesores, son muy brillantes. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. El comentario al final es, uno, qué bueno que existen las reformas, porque las reformas son situaciones de cambio que implican que la participación ciudadana para efectivamente se vayan a esclarecer todos estos nuevos conceptos, todas estas nuevas disposiciones constitucionales y legales. Como menciona Raúl, no tan solo el Poder Judicial y Legislativo son los responsables de cómo se lleva la reforma, sino también los justiciables, porque somos precisamente los justiciables quienes vamos a acceder precisamente a este medio de protección constitucional y de derechos humanos. Y es que así nosotros podemos proporcionar los argumentos suficientes y necesarios para efecto de esclarecer todos estos conceptos y se vayan adoptando resoluciones que sean favorables a los justiciables. Entonces, tomemos también nosotros parte de nuestra responsabilidad para efecto de tener una correcta materialización de todos estos nuevos conceptos que tenemos y obviamente en colaboración con
el Poder Judicial de la Federación, también el preservar el derecho de los justiciables, porque también recordemos que no tan solo estamos hablando de la justicia en amparo, sino también tienen otro tipo de jurisdicción. Y entonces, como mencionaron por ahí el tema de la justicia digital, pues sí, mucho nos hemos enfocado a el juicio de amparo porque pues estoy con muchos grandes amparistas, pero también pues, estamos los litigantes ordinarios que también nos enfrentamos precisamente a esos problemas. Entonces, el acceso al juicio digital, no tan solo que sea en el juicio de amparo, sino en cualquier tipo de procedimiento, dada la pandemia, y es la forma idónea para hacer frente a una verdadera impartición de justicia. Pues muchas gracias nuevamente al rector, nuevamente a Claudia, a Arturo y a mis queridos colegas expositores. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Javi. Bueno, creo que lo dijiste bien al cierre de tu comentario, que bueno, con los comentarios finales de los colegas era muy complicado, pero creo que para recapitular brevemente y como comentario general de la mesa, que además es la mesa inaugural, bueno, primero todos estos temas sin duda merecen un análisis a mucha mayor profundidad y esa es la intención que tanto el rector como la Escuela Libre de Derecho, como desde luego Arturo como director del centro, pues obviamente pusieron como línea para efectos de la realización de este seminario virtual, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que quedaron hoy sobre la mesa, que quizá al público que nos escuchó, bueno, pues dijeron, es que ¿por qué no abordaron más en este tema? ¿O por qué no escuchamos la perspectiva del interior del Poder Judicial? Me gustaría saber más de cómo funcionan los precedentes, qué conflictos va a tener, el tema de los plenos regionales, es decir, todos estos temas que se han estudiado como ejes de la reforma, sí van a ser abordados y bueno, por ejemplo, tenemos confirmados ya que en la segunda mesa vamos a abordar, por ejemplo, el tema de la perspectiva judicial de la reforma en materia de amparo. Entonces, ojalá puedan acompañarnos el miércoles 3 de febrero también por Facebook Live a las 5 de la tarde y bueno, obviamente esto se difundirá oportunamente en redes. Quiero destacar, sin embargo, para cerrar la mesa, retomando pues lo que todos ustedes de alguna manera dijeron en su comentario final y que tiene que ver con esta enorme área de oportunidad que plantea, por así decirlo, por un lado la realidad que estamos viviendo con la virtualidad, por el otro lado la reforma que viene, que ya está, que estamos nada más en tema de aprobación por las legislaturas estatales y sobre todo por estos temas de la digitalización o el juicio en línea o la justicia online, ¿no? Porque hemos escuchado y leemos que con mucho énfasis y la verdad sí, con un gran compromiso el Poder Judicial dice la justicia digital o la justicia no se detiene, pero la realidad es que tenemos serios problemas, que nos dedicamos a litigio constitucional, ¿no? Al litigio ante el Poder Judicial Federal, donde sentimos mucho grado de frustración a veces porque parece que la justicia está en realidad detenida. Y no es un tema de las y los abogados, es tema de la impartición de justicia y cómo se traduce en eso en la esfera de los y las gobernados, ¿no? Entonces, Luisa destacó algo que me parece sumamente importante y a la vez está el contraste, porque quiere decir que sí se puede, ¿no? Luisa nos decía, las audiencias, poder presentar un alegato donde las partes, pues 15 minutos, 10 minutos, o sea, lo que nos den, que nos escuchen los jueces. Y Raúl dice, bueno, en ciertos juzgados, en ciertos colegiados, en ciertas materias sí se está haciendo. Entonces, eso quiere decir que sí se puede, que la tecnología ahí está, la disposición está. Entonces, es una cuestión de voluntad, no es una cuestión ni de impedimento legal o de impedimento constitucional, ¿no? Obviamente hay otros temas que están sobre la mesa, pero justamente esto yo creo que sí abona desde la perspectiva de la actualidad, de la pandemia, de la virtualidad, abona también a algunos de los ejes que se mencionan como objetivo o como finalidad de la reforma, que son terminar con la corrupción, con el nepotismo, con la opacidad y contribuir a la transparencia, ¿no? Entonces, hay una amplísima ventana de oportunidad, muchísimos retos. No dijeron nada, por ejemplo, no dijimos qué está pasando con la competencia, pero pues ahí sí no hay nada que hacer, no hay recursos, ¿no? Un juzgado declina la competencia, se queda en el ciberespacio, además el asunto, pueden pasar meses y no hay ni siquiera el primer auto en un procedimiento que se haya iniciado en materia, por ejemplo, de amparo indirecto. La verdad, yo les quiero agradecer en nombre de la Escuela Libre de Derecho y propio su participación, su compromiso, su entrega por hacer que estos espacios que abre la escuela para estar, pues ahora sí que en comunicación, en contacto con la comunidad, sean una realidad. Gracias, Luisa, gracias, Laura, Raúl, Javi, esta es su casa. Gracias, Arturo y Rector, por estar aquí durante toda la mesa. Todos ustedes,
que nos acompañaron por Facebook Live en esta transmisión. Gracias por su tiempo y que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Bye. todos. Hasta luego.